Buenas noches, chicos, otra vez con ustedes acá, su profesor Fernando March, y esta vez para hablar de la siguiente continuación de la clase pasada, correspondiente al tema Biología y División, semana 4, trimestre 1. Bien, como nos quedamos diciendo la vez pasada, hablábamos justamente de las características del ser vivo, ¿no? Ahora vamos a ver la parte de la irritabilidad, ¿no? ¿Qué viene a ser básicamente esto? Esta característica se da básicamente en todo ser vivo que efectivamente, ¿no?, se mueve y tiene relación con el medio externo que la rodea. En este caso, siempre cuando vemos, por ejemplo, un objeto, ¿no?, cualquier objeto que nos parece que está o no está vivo, si por ahora lo tocamos, ¿no?, o incidimos sobre él, pues si es que este objeto aparentemente está inanimado, pero de pronto se mueve, decimos, no está vivo, ¿no?, porque básicamente ha recibido nuestra influencia externa, y él obviamente ha respondido de esa manera, ¿no?, moviéndose o haciendo un ademán, un gesto. Entonces, eso indicaría que el ser vivo tiene algún tipo de capacidad para recibir señales y luego emitir respuestas. O sea, es justamente eso, ¿no?, la función de la irritabilidad. Prácticamente es eso, o sea, responder a cualquier tipo de estímulo, sea tanto externo o interno, ¿verdad? Pero en el ser humano, por ejemplo, eso se da a nivel de un circuito nervioso bastante complejo. El ser humano necesita este complejo para poder responder a todo tipo de estímulos. Por ejemplo, eso es lo que se llama el famoso arco reflejo, ¿no?, que tiene como base la médula espinal. O sea, la médula espinal es el centro de ese arco, ¿no?, que tiene vías que llegan a ella y vías que salen también de ella, ¿no? Por ejemplo, todo se inicia cuando existe, por ejemplo, algún tipo de órgano que recibe la impresión inicial. Eso se denomina receptor, ¿no? Hay tres tipos de receptores, que son, por ejemplo, los mecanorreceptores, los conocidos también como termorreceptores y los llamados también nociceptores, ¿verdad? En los mecanorreceptores están únicamente aquellos que reciben señales de tipo táctil, ¿no?, o impresiones de tipo táctil. Por ejemplo, tenemos ahí el famoso corpúsculo de Meissner, que recibe únicamente impresiones para cuestiones de tacto superficial, ¿no? ¿No? O sea, una caricia, por ejemplo, ¿no? Yo aquí acaricio, ¿no?, acaricio así, a este lo acaricio así, sensualmente, ¿sí?, no muy levemente. Entonces, usando en cualquier persona así, se impresiona el corpúsculo de Meissner, ¿no? Pero si por ejemplo, yo decido influenciar un poco más mi caricia, de repente, ya no solamente en forma superficial, sino en forma profunda, o sea, incidir mis dedos en la piel de tal persona, entonces, ahí va a sentir lo que se llama el famoso tacto profundo, o también llamado protopático. Y eso automáticamente el individuo lo va a sentir a través de el llamado corpúsculo de Vater-Pacini, que es justamente habilitado para ese tipo de funciones. O sea, él recibe impresiones de tacto profundo, tacto protopático. Lo que Meissner es superficial, Vater-Pacini es profundo. Todo eso sería la parte de mecanorreceptores. De hecho, también tenemos los correspondientes a la temperatura. Por ejemplo, en el caso del calor, por ejemplo, el termorreceptor para calor es Ruffini. Cualquier tipo de impresión, cualquier tipo de olla caliente, cualquier objeto que esté, digamos, hirviendo, automáticamente Ruffini recibirá la impresión. Igual también, por ejemplo, en el caso de cualquier objeto helado, igual también en ese caso sería para el receptor de Krauss. El Krauss es el que recibe cualquier tipo de impresión de tipo frío, ¿no? Y por último, para el dolor, que es justamente de lo que más nos quejamos muchas veces, este es un nociceptor especial que se llama las terminaciones nerviosas libres, que son justamente que reciben las impresiones de todo tipo de dolor. De este modo, entonces, ya hemos visto el receptor. Del receptor sale una vía que se llama la vía aferente, la que lleva justamente la señal de sensation, de sensibilidad, ¿cierto? Esa señal de sensibilidad va por esa vía aferente y llega a la parte posterior de la médula. O sea, todas las sensations o sensaciones ingresan por la parte posterior de la médula, ¿no? Llegan ahí donde está el núcleo sensitivo. Bueno, ese núcleo sensitivo tiene que tener contacto con el motor que está delante. Para eso requiere una neurona más, que se llama la famosa neurona internuncial o neurona intercalar, ¿no? Esa neurona comunica la parte sensitiva con la parte motora, porque sería así, ¿no? Sería así la médula espinal. La sensación ingresa por atrás al núcleo sensitivo
acá adelante está el motor. Entre ambas tiene que haber un puente, que se llama la neurona internuncial. Comunica la parte sensitiva y la parte motora. Una vez que eso se da, la respuesta se pone acá, en la motora, y sale de ahí una vía llamada vía eferente, que va hacia cualquier tipo de órgano que pueda dar esa respuesta. Por ejemplo, puede ser una glándula, puede ser una glándula lacrimal, una glándula digestiva, una glándula, por ejemplo, de tipo, ¿cómo se llama? Sudorativa, sudorípara, o por ejemplo, músculo, ¿no? Entonces, todos esos reciben finalmente la respuesta para actuar debidamente. Por ejemplo, suponte que seas un niño al que le dan una patada. Ya, tú recibes la patada fuertemente, ¿no? Y de hecho va a sentir tanto el tacto ortopático como también la impresión a nivel de las terminaciones nerviosas libres, o sea, el dolor. Y toda esa señal va a viajar a través de la vía eferente, llega a la médula espinal del niño, pasa por la vía internuncial hacia la parte motora, y luego viene la respuesta que llega, por ejemplo, en este caso, a la glándula lacrimal. El niño con esa patada sentirá que hay una presión sobre él y empezará a llorar, ¿no? Es una respuesta básicamente. O si no eres ya niño de repente, o haces una cosa, o te largas de ahí, vas corriendo, o tu respuesta, o si no te das una pata de vuelta. O sea, lo que mayormente puede hacer. Entonces siempre es así, básicamente eso, ¿no? Entonces, elementos son receptor, vía aferente, médula espinal, neurona intercalar, vía eferente, órgano efector. Todos son los elementos del arco reflejo. Movimiento es una cosa inherente a todo ser vivo. El ser que no se mueve, decimos, no está vivo. Claro que hay seres que también no se pueden mover. O sea, son tan vivos, pero no necesariamente tienen que moverse. Por ejemplo, una esponja, ¿no? Una esponja se encuentra ahí colocadita encima de su roca. Aparentemente, pues es una planta, pero no es una planta, es un animal. Y sin embargo, no se mueve. Eso se llama sesilismo, ¿cierto? Es un ser vivo que está fijo a una estructura. Y ahí se queda y no se mueve para nada. Se llama sesilismo con ese, ¿no? Otro, por ejemplo, que también es sésil sería, por ejemplo, el stentor. El stentor, la vortichera también son seres sésiles. Tienen un pedúnculo que los une a un sustrato, ¿cierto? Otro también, por ejemplo, sería el percebe. Es un crustáceo que permanece siempre unido a las rocas. También sería igual. Un percebe es un ser sésil. Todos son sésiles. Los que practican el sesilismo son seres que están vivos, pero que digamos, ocluyen o se colocan en una superficie determinada, en un espacio determinado, y ahí se quedan. Y para nada se mueven. O sea, aparentemente permanecen quietos, ¿cierto? Serían sésiles. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Mira, hay tres tipos de movimientos reales, que son taxia, tropismo y nastia. Taxia, también llamado taxismo, es un movimiento rápido, que uno lo puede ver. Inclusive a nivel microscópico uno lo puede ver. O sea, uno ve que algún ser microbiano se está moviendo, hasta que se desplaza. O sea que es fácilmente visible, es fácilmente corroborable. Ese movimiento taxismo es un movimiento que va dirigido hacia un punto determinado, o sea, hacia un objetivo, que es justamente a donde quiere llegar el ser que se mueve. Luego, por ejemplo, el ejemplo sería la famosa euglena, ¿no? A la euglena, por ejemplo, tú le pones en un lugar donde hay sombra, y al fondo le pones un punto luminoso. Entonces, la euglena diligentemente agarrará y se dirigirá hacia la luz, porque sabe que en la luz va a conseguir justamente la energía suficiente para que sus cloroplastos empiecen a trabajar y formar su alimento llamado paramilo. Por eso la eulena demuestra lo que se llama la famosa fototaxia, que significa dirigirse hacia un punto luminoso. O por ejemplo, también a la misma eulena uno le puede pinchar, ¿cierto? Y la eulena, en vez de retirarse, bien lo que hace es te persigue y dice que la pinches más. O sea, le gusta a la eulena que la pinchen. Eso se llama digimotaxia, ir o dirigirse hacia un punto de contacto. En el caso de los llamados, por ejemplo, leucocitos, también llamados glóbulos blancos, ellos más bien tienen una predisposición a que les guste todo tipo de componentes químicos, ¿no? Un leucocito mayormente es una célula de la sangre que se dedica a comer, excepto los linfocitos que no tienen nada que ver con eso. Los demás todos comen. A ellos les encanta bastante comer bacterias, pero esas bacterias deben estar bien sazonadas, ¿ya? Y para que se sazonen, deben estar unidas siempre a un anticuerpo, en este caso una inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina se fija siempre a la bacteria, una especie de flecha, indicando la posición de ella. Una vez que se da esto, aparte también salen, digamos, componentes llamados de complemento que van ahí también colocan. Se le da un mayor sabor, ¿no? Para el leucocito es muy sabroso eso.
Y cuando ve que al fondo hay una bacteria unida a un anticuerpo y más complementos, eso es para él pues, como si fuera un hambriento, no de 5 días que tú le das pues, una pique de 5 pisos, ¿no? Con bastante carne, ¿no? Rebozada, con bastante luchita, su tomate, su rico ¿no? Ketchup, su mayonesa y encima su mostaza. No, eso pues es a cualquiera, ¿no? Que tiene 5 días de hambre, pues se agarra y se va y se come todito, ¿no? Se vuelve Scooby-Doo, ¿no? Pues, es igual lo mismo. El leucocito va y se come todo eso, se come la bacteria con el anticuerpo, con todo el complemento, y finalmente hace lo que se llama la famosa quimiotaxia, o sea, va hace un estímulo químico. Bien, en todo caso, en esos movimientos uno puede ver que el cerebro está moviendo. Lo que no pasa, por ejemplo, en el tropismo, ¿no? Ahí, por ejemplo, no vemos que se da el movimiento porque es un movimiento demasiado lento. El tropismo es un movimiento de crecimiento u orientación hacia un destino. También es unidireccional, pero repito, es tan lento que no lo podemos ver. O sea, únicamente lo que vemos es los cambios subsecuentes en los días que han pasado. Pero en el momento, así, verlo en el instante que está que se mueve, jamás, nunca se abre. Es un momento demasiadísimo lento, inclusive a nivel microscópico. Tropismo. Significa entonces crecer, orientarse hacia un punto. Ejemplo, lo que hace, por ejemplo, un tallo, ¿no? Tú le pones un tallo, por ejemplo, en una oscuridad terrible, y de pronto en un lugar abres un forado para que entre la luz. Entonces el tallo se da cuenta que hay luz. El tallo siempre le gusta la luz, así que va y poco a poco va a ir orientándose muy lentamente hacia esa luz. Y con los días tú vas a ver que está un poquito más inclinado, otros días estará un poquito más inclinado, y así sucesivamente hasta que esté totalmente inclinado hacia la luz y creciendo hacia allá. Eso es lo que es el tallo. Eso se llama fototropismo, significa orientarse hacia la luz, o hacia el tallo. O, por ejemplo, también hay tallos que le encanta hacer amigos, ¿no? Algunos, por ejemplo, el tallo del maracuyá, el tallo del tumbo, el tallo de la vid, ¿no? El tallo, por ejemplo, a ver, de la granadilla. Siempre emiten un tallito especial, como una especie de rulo, que se llama zarcillo caulinar. Este va siempre en busca de un amigo y ahí llega y automáticamente se enrosca. Se enrosca y la planta se fija ahí, ¿no? Eso es una especie pues, de orientación hacia un punto de contacto. Eso se llama también tigmotropismo y lo hacen los zarcillos caulinares con el fin de que la planta se enrosque a otra para que le dé sostenimiento, ¿no? Y por último, las nates son movimientos como parpadeos, son movimientos así automáticos, ya reflejos, que se dan, por ejemplo, independiente de la dirección del estímulo, cualquiera que sea. Por ejemplo, una planta carnívora. En cualquier lado viene una mosca, automáticamente topa eso y se cierra, ¿no? O si no, las mimosas, cuando amanece se abren y dicen buenos días, o anochece se abren y dicen buenas noches. Bueno, ahora vamos a ver la parte de la excreción, ¿cierto? La excreción básicamente es la eliminación de cualquier, digamos, residuo metabólico que el cuerpo produce, ¿no? La excreción es una función interesante porque eso implica que el cuerpo también recicla cosas. O sea, procesa y recicla cosas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, las cosas que más se reciclan son, por ejemplo, bueno, materiales desechos, ¿no? Orgánicos. O también, por ejemplo, en este caso, un bastante residuo nitrogenado, ¿no? O también exceso también de agua y sales. Todo eso se va a eliminar, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de la excreción, pues se da a dos niveles, a nivel unicelular y a nivel pluricelular. A nivel unicelular, siempre las células tienen como una especie de ano, tienen ahí que se llama la famosa vacuola, conocida como vacuola contráctil, o también conocida como vacuola pulsátil. Esa vacuola es importante en todos los seres, justamente unicelulares, por ejemplo, en las amebas, ¿no? En las mismas ceuleras también, ¿no? O, por ejemplo, en los paramecios, también son importantes, porque inclusive el paramecio tiene hasta dos, ¿no? Son dos vacuoletas que llevan así, la carga, digamos, interna, que ya no, la célula ya no quiere. Todo eso se dirige siempre hacia la membrana, se junta con la membrana y automáticamente ahí se vacía todo hacia afuera, ¿no? Elimina todo, lo que la célula ya no necesita. Ese se llama vacuola pulsátil o contráctil. Son vacuolas especiales para eliminar desechos en seres unicelulares como las amebas y los paramecios, ¿no? Y también tenemos aparte ya la excreción a nivel pluricelular. Por ejemplo, en el caso de las esponjas. Las esponjas son seres, como dijimos, que eran sesiles, pero a pesar que son pluricelulares, cada célula de la esponja es independiente. O sea, siguen siendo independientes a pesar que están unidas. Están unidas solamente por una cuestión de convencionalidad, porque ahí, aparte de que trabajen juntas, jamás van a hacer eso. Cada célula es independiente. Entonces, a partir de ahí, entendemos que la excreción que se da ahí es a nivel extracelular. Cada célula saca su basura afuera y lo bota. Siempre es extracelular, ¿no?
De ahí tenemos aparte, por ejemplo, las hidras o los enterágonos, los pólipos. Ellos trasudan de su cuerpo, botan desechos, como si fueran transpirando, ¿no? Tenemos sustancias que no quieren, lo van eliminando. O, por ejemplo, otras ya requieren aparatos, por ejemplo, como los platelmintos, ¿no? Ellos sí necesitan, por ejemplo, un aparato que se llama la famosa célula flamígera, ¿no? La llamada también célula flamígera, también llamada célula en flama, o también conocida como protonefridio. Eso es, digamos, el sistema de evacuación que tienen, por ejemplo, las tenias, por ejemplo, la immunolepis, la difilobotrium, la fasciola hepática, el paragonimus, los esquistosomas. Todos son platelmintos, todos necesitan realmente de protonefridios, o también conocidos como células en flama o células flamígeras, ¿no? Lo mismo pasaba, por ejemplo, en el caso de los nematelmintos y también de los anélidos. Ellos tienen siempre los llamados metanefridios. ¿Ya? Una lombriz intestinal y una lombriz de tierra se parecen que ambos tienen metanefridios, ¿cierto? Lo que pasa, por ejemplo, con el insecto diferente. El insecto tiene los tubos de Malpighi. Igual también lo tiene, por ejemplo, los arácnidos, los escorpiones, que también están metidos también ahí, y también los ácaros también metidos ahí, ¿cierto? A diferencia de eso, por ejemplo, los crustáceos tendrán una llamada glándula verde para botar desechos. El langostino, la langosta, el cangrejo tienen glándula verde. En el caso, por ejemplo, de los vertebrados, los peces, tienen, por ejemplo, riñones llamados pronéfros. Ellos botan siempre amonio por ahí, ¿cierto? A diferencia de un anfibio que bota urea en un riñón llamado riñón mesonefro. Un reptil, por ejemplo, utiliza el riñón opistonefro porque le falta el asa de Henle y por ahí bota ácido úrico. Igual que el ave, que también es hija también de reptil y también bota ácido úrico, aunque su riñón es un riñón metanefro. Por último, el mamífero tiene un riñón metanefro y también bota bastante urea, ¿no? Básicamente sería así en este caso. Ahora sí, entonces ya con esta clase nos queda únicamente ver la reproducción. Eso es lo único, ¿no? Que queda ya sería para la siguiente clase. Y ya estamos también entrando en esta clase ya a la parte de bioquímica, ¿no? La parte de organización bioquímica del ser vivo, la parte de los bioelementos y biomoléculas, realmente, ¿no? O sea, nos espera un largo trecho por ver la parte inicial. Estamos avanzando a pasos agigantados, pero lo vamos a hacer todo, ya, felizmente. Así que los espero en la siguiente sesión, así que no se olviden de estudiar, por favor, buen fin de semana a todos ustedes. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase, como siempre, con el mismo ánimo para poder trabajar todos los días. Atentamente, su amigo Aaron March. Un saludo para ustedes. Gracias.